Acabamos de escuchar la famosa introducción de la productora estadounidense Fox y seguramente la han visto al inicio de muchas películas, inclusive fue interpretada por la famosa banda de rock Queen en el inicio de su propia película. Estilo. Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan una cosa, una persona, un grupo o un modo de actuación. Cine. Es la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes. Sin estilo. De las salas de cine a la radio. Sin estilo. Un programa hecho para los amantes del cine y para aquellos que quieren saber más del séptimo arte. Sin estilo. Sin estilo. Hola, mi nombre es John Romero y bienvenidos a Sin Estilo. Hoy en nuestro tema central es el papel de la mujer en el cine colombiano. Para ello vamos a hablar con dos expertas en el quehacer audiovisual. Y como nuestra primera invitada vamos a tener a la directora y escritora colombiana Tania Cardona, quien realizó su primer largometraje aquel septiembre. Y hoy nos contará sobre su experiencia en esta película que está disponible en plataformas digitales como Amazon Prime y Pluto TV. Secuencia 2, secuencia 19, plano 3, toma 5. A mí me gusta más la otra. 5. Secuencia 5, 4, 3, 2. Estoy grabando. Tania Cardona es colombiana, bogotana, estudió dirección de cine en la Universidad Manuela Beltrán. Y Tania Milena, bienvenida a Sin Estilo. Hola, muchas gracias John por la invitación. Bueno, Tania, primero, ¿cómo fue el proceso de realizar una película como aquel septiembre? Bueno, para realizar la película es una historia muy larga porque fuimos una cantidad de amigos que no tenemos mucha experiencia en realizar audiovisualmente ficción. Veníamos de canales de televisión, de hacer noticias, magazines, cosas por el estilo, pero con la idea siempre de querer hacer algo diferente, de salir como de ese estado de confort. Entonces los convocamos, terminamos, me puse a escribir un cortometraje que terminó siendo este largo aquel septiembre y fue como un proceso de experimentación en el que todos fuimos aprendiendo un poquito. Entonces la realización fue una locura que nació como un corto y de nuestra inexperiencia, podríamos decirlo, terminamos haciendo un largo que de todas formas ahora está en diferentes plataformas de streaming. ¿Cómo es la experiencia de dirigir y escribir una película? Bueno, escribir y dirigir es muy complicado porque además somos una producción de bajo presupuesto. Entonces no solamente era dirigir y escribir, también era estar pendiente de los taxis, de la comida, de una cantidad de cosas. Entonces es supremamente agotadora. Bueno, la de escribir y dirigir específicamente, tú lo escribes en otro momento al de dirigirla. Entonces digamos que es más sencilla. El resto del proceso fue lo que lo complicó todo un poco. Y también te das cuenta cuando diriges algo que has escrito, que si de pronto no lo hubieras escrito tú y lo hubiera escrito alguien, en la dirección se le van cambiando muchas cosas a lo que está escrito, a lo que un guionista pudo haber pensado, como por fuerza de del mismo rodaje, como porque no le da mucha lógica que una cosa lleva a la otra, entonces terminas dirigiendo a veces cambiando algunas cosas que el guionista ha podido escribir. ¿Existe o puede existir una diferencia entre una mujer directora y un hombre director? Pues como lo existe entre un ser humano y otro, yo creo que todos somos universos diferentes y dependemos también de las experiencias propias. Entonces, evidentemente la mujer tiene una sensibilidad diferente, digamos, en género a un hombre, eso sí yo lo creo. Pero también siento que depende de la personalidad. Hay mujeres rudas, hay mujeres sensibles, hay hombres rudos, hay hombres sensibles. Entonces, depende de las experiencias de cada uno y de lo que te hayan hecho como ser humano también. Tania, ¿por qué es importante para el cine colombiano una historia como aquel septiembre? Realmente no sé si sea importante para el cine colombiano, sé que es importante para mi carrera y para la carrera de los que la hicimos. Es una película que nos empieza a dejar con un estatus, digamos, profesionalmente. Es una película, una comedia romántica que más allá de pretender ser algo importante para el cine colombiano, era una experimentación muy importante para nosotros como realizadores y para experimentar, para aprender,
para el quehacer de seres humanos que no tenemos, digamos, por decirlo de alguna forma coloquial, la rosca del cine, no la entendemos, no la conocemos, no conocemos de convocatoria, no sabemos cómo se gana. Entonces fue un experimento realmente importante para los que la hicimos. Para el cine colombiano no sé y no lo creo y no sé. Realmente no es que me deslumbre, me interese mucho. ¿En Colombia es difícil hacer cine independiente? Es difícil hacer cine independiente. ¿Cómo lo explicará? Yo siento que nosotros sí somos cine independiente. No teníamos ni convocatorias, ni teníamos empresas que nos patrocinaran. Entonces realmente lo hicimos independientes, con nuestros propios salarios, parte de un crédito. Entonces sí, evidentemente es un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo económico. Como no hay plata, entonces la gente que trabaja contigo muchas veces lo hace como favor, y también coordinar a una persona a la que no le vas a pagar es complicado. Entonces sí, es muy difícil. Y evidentemente pues eres invisible ante el resto de industria cinematográfica. Entonces sí es muy complicado. Bueno, Tania, para terminar, un consejo para las realizadoras colombianas. Hay que hacer. Yo creo que no hay otra forma de crecer y de mostrarnos y de generarnos una industria para nosotras mismas que el hacer. El hacer, y eso es lo que yo he hecho siempre. Obviamente mis historias están enfocadas en lo que yo he vivido, en lo que yo he sentido, en lo que he visto, en lo que he experimentado, y son expresiones propias. Entonces obviamente hablan desde mi experiencia, desde yo como mujer, desde lo que ha sido difícil, desde lo que ha sido fácil. Y eso es lo que todos o todas hacemos. Entonces es hacer. Si no hacemos audiovisual, pues nos vamos a quedar quejándonos. Entonces toca ir convocando, es difícil. Obviamente yo el siguiente proyecto espero que sea con presupuesto. Hemos hecho alguno. No es fácil, pero hay que hacer. Muchas gracias, Tania. Y bueno, esperemos que regresemos en una próxima ocasión. Gracias a ustedes y hasta pronto. Un dolor que no pasa es una tristeza larga. Pero es que dicen que no es bueno meterse con un amigo porque eso no queda nada bueno. Lamento decirle, Caro, que es totalmente cierto. Sin Estilo. Y regresamos a Sin Estilo en noticias. Los Reyes del Mundo es una película colombiana dirigida por Laura Mora. Tiene 8 nominaciones en los premios Platino de Cine Iberoamericano. Otra de esas labores dentro de la industria del cine es la de la producción. Es una labor donde se tienen que hacer muchas gestiones para conseguir lo necesario en un rodaje, más aún cuando hablamos de cine independiente. Para contarnos más sobre este rol y en el cine vamos a hablar con Jan Escolar, una persona que tiene varias facetas, entre ellas la producción de cortometrajes. Jan, bienvenida, y primero cuéntenos cómo llegó al mundo de los cortometrajes. Bueno, primero que todo, gracias por invitarme, por permitirme estar acá. ¿Y cómo llegué al mundo de los cortometrajes? Llegué gracias a un grupo de amigos maravillosos que me permitió empezar a explorar en mi faceta de actriz todo lo que era la producción audiovisual. Con ellos iniciamos haciendo producto para YouTube, y posteriormente ellos, que pues tienen mucha más experiencia y que tienen además una formación magnífica y que son unas personas magníficas, me permitieron hacer parte de un cortometraje, y ese cortometraje fue el momento en el que me enamoré en el que me enamoré de hacer producto audiovisual de este tipo, en el que me di cuenta todo lo que incluía una producción, fuera de 5 minutos o de 2 horas, todo el equipo, todas las personas, todo lo que estaba involucrado en ella, y fue maravilloso. Creo que ese fue
Ese fue el momento en el que llegué. No fue cuando produje mi primer corto, pero sí fue el momento en el que me enamoré de los cortometrajes y en general de la producción audiovisual cinematográfica. ¿Cómo es el papel de una productora? Bueno, en mi caso, que son cortos independientes, soy actriz y productora, y eso hace que yo tenga que compartimentar muy bien mi faceta de actriz y mi faceta de productora. En el caso de ser productora, pues obviamente eso implica una gran planeación, tener claro lo que es un presupuesto, un plan de rodaje, tener en cuenta los imprevistos, además que pues muchos de los cortometrajes que hacemos independientes se hacen pro bono o se hacen por el placer que la gente tiene de trabajar con nosotros y crear en conjunto. Entonces muchos de estos cortometrajes, cuando los financiamos, cuando hacemos los presupuestos y demás, en mi caso incluyo todo lo que se encargue de hacer que las personas que están trabajando conmigo, bien sea el personal técnico, profesional, los actores, los que están en cámaras, todo, pues todas las personas que están ahí, inclusive las personas que muchas veces nos prestan las locaciones o están allí para nuestra asistencia, estén lo más cómodos posibles. Entonces creo que el papel de la productora es básicamente hacer que este universo que se va a llevar a cabo durante los días de rodaje funcione de manera milimétrica, tiempos, movimientos y presupuestos bien ajustados. Obviamente pues siempre va a haber algún imprevisto, pero que hasta eso esté planeado el tener cómo solventar los imprevistos. Jan, ¿qué es lo más difícil de la producción? Creo que lo más difícil de la producción es cuando tienes que solucionar imprevistos que no tienen que ver con algo material, sino que tienen que ver con los caracteres de las personas con las que estás trabajando. Creo que esa es una de las partes más fuertes de la producción. En una producción tuvimos algo así como un choque de egos, y eso fue algo que realmente lo pone a uno a prueba. Yo pues además de hacer producción también trabajo como enlace de conflictos, entonces creo que no fue tan complejo como pudo haber sido, pero no fue una situación fácil, que además nos hizo perder un poco de tiempo y de dinero, pero que al final logramos solventar. Entonces pienso que lo más difícil de la producción es el trabajo con la parte humana, sin que se nos olvide ser humanos. ¿Se puede vivir de los cortometrajes en Colombia? Yo pienso que se puede vivir de hacer producción, no sé si como tal de cortometrajes. Pienso que la competencia en Colombia es muy dura y realmente los recursos que se requieren para hacer un cortometraje que tenga una buena fotografía, que tenga un buen sonido, un ritmo, que tenga unos buenos actores, un buen guión, el guión es fundamental, pues requiere un montón de dinero y de talentos. A veces ni siquiera es el dinero, sino los talentos, el lograr hacer ese pool de talentos al mismo tiempo. Entonces se puede llegar a recibir dinero de los cortometrajes, sí. No sé si no me he dedicado lo suficiente para poder saber si puedo vivir de ellos, pero al menos sí sé que se puede recibir, y obviamente ya en Colombia y en el mundo hay muchos festivales de cine, de largometrajes que han incluido los cortometrajes, y eso hace obviamente que esto sea también una línea bien interesante, porque pues uno va por los premios, que es lo que al final le termina dando a uno el solvento económico. Esa sería como la pauta para vivir de los cortometrajes: ir a festivales con muy buenos premios y presentarse con productos de altísima calidad.
¿Cómo es ser actriz y productora a la vez? ¿Cómo es ser actriz y productora? Duro. Ya lo había dicho antes, creo que el compartimentarse cuando uno está en una producción, en el momento en que tienes que llevar a cabo tu escena, entrar en papel, soltar el cuerpo, poner a disposición tu mente y ese estuche que tú le prestas al personaje, es algo que requiere, en mi caso sobre todo, que además estoy en formación, estoy aprendiendo todo el tiempo, requiere todavía un buen tiempo de preparación, de calma, de estar sin distracciones. Me imagino que con el tiempo cada vez se me hará no más fácil, pero al menos lo haré de manera más ágil y cambiará toda la carga que genera el ser actriz y productora. Bueno, Jan, muchas gracias por estos minutos y para finalizar, un consejo para los jóvenes realizadores. Bueno, creo que lo primero es empezarse a empapar de convocatorias, empezar a revisar qué convocatorias existen, cuáles son las redes de estímulos, qué talleres hay, porque después de que uno inicia es cuando se empieza a dar cuenta, ya cuando se ha descalabrado, cuando ha hecho las cosas con las uñas, cuando ya ha hecho un montón de cosas, es que se empieza uno a enterar que existen muchísimos medios para apalancar los proyectos que uno tiene. Además que empieza a formarse en cómo montar los presupuestos, cómo conseguir los elementos, empieza a ser además una base de equipos que pues al comienzo uno siente es que tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro, y la verdad es que eso lo va construyendo uno con el tiempo y a veces es mucho más importante tener el talento humano que el equipo como tal, porque además los equipos en la actualidad la verdad evolucionan tanto y ahora hay tantas calidades y tantas cosas y tanta diversidad en los formatos que se piden y en el tipo de producciones que se pueden hacer con diferentes elementos, que el equipo, si bien es muy importante, viene teniendo como un segundo lugar cuando hablamos del talento humano. Cuando tienes un talento humano bien sentado para hacer una producción, cuando tratas a las personas con la dignidad y el respeto que se merecen, y cuando dignificas el trabajo que todos los que estamos en la producción hacemos, pues automáticamente las cosas empiezan a salir bien. Entonces creo que ese es como mi consejo: dignificar, valorar, respetar y amar el trabajo que hacemos y a las otras personas con las que trabajamos, ese talento humano maravilloso que está involucrado en cada uno de esos sueños que volvemos cortos. Sin estilo. Bueno, queridos oyentes, estamos llegando al final de Sin Estilo y nuestro recomendado de hoy es las nuevas películas que llegan a las plataformas de RTVC, entre ellos el documental Toro de las directoras Adriana Bernal y Gina Ortega. Esta es la historia del fotógrafo Hernando Toro, quien fue preso en Barcelona, España, por narcotráfico durante más de una década. Desde una celda que convirtió en un estudio profesional, tomó miles de retratos a quienes como él vivían tras las rejas. Criminales, asesinos, culpables o inocentes posaron ante su lente e hicieron parte de una inesperada obra. Este documental cuenta el proceso de ser fotógrafo desde las rejas. Y bueno, queridos oyentes, esto es todo por hoy. Mi nombre es John Romero. Les agradezco su compañía y nos escuchamos dentro de 8 días para hablar de Sin Estilo, el séptimo arte y más. Hasta luego. Fatality.